Para hacer este pollo con fideos chinos estoy usando muslos deshuesados y sin piel. Los piqué bien y antes de eso la mitad de los muslos, unos 4 muslos más o menos, hice un consomé y guardé esos 4 muslos para más tarde. Pero ahorita vamos a usar el caldito para hacer los fideos. Aquí el secreto es que no lo dejes que se seque. Entonces cuando se esté evaporando ahí todo los jugos, vamos a hacer el caldito. Y el caldo, si te fijas, está prendido, no lo he apagado. Y vamos a estar revolviéndolo constantemente. Caldo, y le vamos agregando poco a poco, le vamos a ir agregando todo el caldo.